Buenas, aquí les habla Miguel de Tutopedia y hoy les traigo aquí el Root, un juego de guerra y gestión totalmente asimétrico, donde cada uno de los jugadores va a representar una facción que tiene acciones y objetivos totalmente diferentes unos a los otros. Este juego se puede jugar en su contenido base de entre 2 a 4 jugadores. Con la primera expansión que nos llega va a tener la opción de jugar de entre 1 a 6, pero de momento juego base de 2 a 4. Y vamos a tener gestión de cartas, gestión de nuestro tablero personal que nos va a permitir usar ciertas fichas que corresponden a cada facción. Y en temática en general, pues esto es una tierra que fue invadida, tomada por la facción de los gatos de la marquesa y la facción azul, que son la dinastía del nido de águila, está buscando retomar sus tierras. Por otro lado está la alianza, que la alianza quiere influenciar sobre las tribus que hay en las tierras para que eviten la opresión de estas dos bandas que se están combatiendo entre ellas. Y por último tenemos el vagabundo, que lo que hace es deambular de una zona a otra en forma solitaria, aprovechándose del resto de facciones para su propio beneficio. Bueno, a continuación veamos las reglas que componen este juego. El objetivo principal y común para todas las facciones en el juego es llegar a 30 puntos de victoria que se miden en este marcador. Ahora, para ganar puntos, cada facción tiene sus formas distintas de hacerlo. Pero en cierto punto de la partida pueden utilizar lo que llaman las cartas de dominio, que hay 4 de ellas que le permiten cambiar el objetivo, ese objetivo general. Ya no sería reunir los 30 puntos de victoria, sino que son un objetivo diferente. Entonces son las dos maneras en las que cualquier facción pudiera llegar a ganar. Veamos los elementos y acciones básicas que disponemos en el juego antes de adentrarnos en las características específicas de cada una de las facciones. Aquí podemos ver, este es el mapa de Woodland del juego. Y cada una de estas representa claros. Estas ciudades son claros, son casillas donde vamos a movernos dentro del mapa a través de estos caminos que unen a cada una de estos claros, estos caminos que ven aquí. Y dentro, encerrados por caminos, están los bosques, que nada más pueden entrar en ellos es el vagabundo, que bueno, eso lo veremos en detalle más adelante. Como pueden ver, cada una de los claros tiene unos espacios en donde pueden construirse en ellos edificios. Algunos de ellos están ocupados por lo que se llaman unas ruinas, que son estas que están acá, que esas ruinas bloquean ese espacio hasta que el vagabundo puede hacer una acción de explorar en ellos y retirar esas fichas de ruina. Pero hasta que él no lo haga, ese espacio no lo podrán utilizar el resto de facciones para construir edificios en ellas. Entonces, si en una partida no hay un vagabundo, esos espacios quedarán sellados durante todo el juego. Además de eso, podemos ver acá que, como pueden ver, el color de los árboles, del claro, o este símbolo me indica a qué, a qué raza pertenece esa ciudad. Si la parte de las facciones que utilizan los jugadores, hay 4 razas en el juego, que son los ratones, las aves, los pájaros, los zorros y los conejos. Entonces ellos se encuentran habitando esos claros. Y eso lo podemos identificar viendo el color de los árboles, repito, o el símbolo que me indica allí al lado del claro. Adicional a eso, pues vamos a contar, cada una de las facciones van a contar con unas fichas redondas. Esas fichas redondas se colocan en estos claros sin ningún tipo de límite. Si yo puedo tener varias de estas fichas sin ningún inconveniente. Es decir, no hay límite en la cantidad de fichas redondas que se pueden colocar en los claros. Pero de las cuadradas, que las cuadradas representan a los edificios, esos sí tienen límite. Y esos deben colocarse en los espacios
vacíos cuadrados estos que están marcados en los claros. Entonces, de no haber espacio disponible, yo no pudiera construir en ellos un edificio. Ahora, es posible que por medio de un combate podamos destruir edificios de enemigos para desocupar los espacios, que lo veremos también más adelante. Aparte de eso tenemos lo que son las cartas, que va a haber un mazo general de cartas para todos los jugadores, donde en cada turno iremos retirando cartas. Y esas cartas tienen una clasificación de acuerdo a la tribu que representan, la raza que representan. Como pueden ver acá, si los ratones, aves, zorros o conejos. Y para hacer ciertas acciones, la mayoría de ellas vamos a tener que utilizar de estas cartas. Y esas cartas generalmente la acción nos va a especificar que de acuerdo al sitio donde yo quiera, al claro en el que yo quiera hacer la acción, pues tengo que gastar cartas que correspondan a la raza que habita en ese claro. Si yo quiero hacer una acción en este claro, tendría que utilizar, depende de la acción, pero tendría que utilizar una carta correspondiente a los ratones. Y así, ¿ok? Las cartas de ave eh, sirven como comodines, ya que, como pueden ver en el mapa, no hay ningún claro que esté habitado directamente o solo por las aves. Se considera que las aves habitan en en todas las tierras y no tienen un claro en particular. Entonces ellas se pueden utilizar como un comodín para el resto de las acciones. Cada una de las cartas puede tener efectos adicionales. Si yo pudiera, hay ciertas cartas como estas que están acá, que pueden ser utilizadas para construir, para fabricar. Otras las puedo usar, las que dicen emboscadas, se pueden utilizar en el combate. Otras que dicen dominio son las que me permiten cambiar las condiciones de mis condiciones de victoria en la partida. Que bueno, eso lo detallaremos más adelante. Una regla muy importante a tener en cuenta en todo momento es la regla del gobierno de los claros. Y esa regla va a depender de la cantidad de guerreros y edificios de cada facción que estén presentes en el claro. Por ejemplo, si vemos acá, tenemos dos guerreros de la marquesada y un edificio de la marquesada. Entonces ellos hacen tres, mientras que la dinastía solo tiene dos. O sea, aquí ganaría el gobierno lo tiene la marquesada, en este claro. En este otro, el gobierno lo tiene la dinastía, el nido de águila, porque tiene un edificio y dos guerreros, más que tendría tres, la alianza solo tiene dos. Entonces, por ejemplo, a la hora de movernos, siempre tenemos que tener en cuenta quién gobierna los claros. Para yo poderme mover, yo muevo mis guerreros de un claro a otro a través del camino, siempre y cuando el claro al que quiero llegar o desde el que estoy saliendo, en alguno de los dos tengo que tener gobierno. Entonces, por ejemplo, en este caso, la marquesada puede mover estas dos eh, fichas de guerrero a este claro, a este o a este sin ningún inconveniente porque en el claro donde está saliendo tiene gobierno. Ahora si ponemos un ejemplo en el caso de la dinastía, son los azules, estos no pueden salir de acá para acá ni pueden salir para acá porque no tienen gobierno en este claro. Ahora si los pudiera mover para este otro porque en este claro tienen dominio, tienen gobierno. Entonces ellos pudieran moverse. Entonces siempre tienen que tener presente que a la hora de movernos yo puedo moverme siempre y cuando una de de los dos claros, yo tengo gobierno. Si tenemos un empate entre dos facciones, dos o más facciones, por ejemplo en este caso tenemos dos, la marquesada y dos de alianza, se considera que no hay, ninguno tiene el gobierno. Para llevar a cabo la acción de construir, debemos utilizar cartas que te permitan hacerlo. Por ejemplo, aquí pueden ver que la carta abajo me va a dar algo si yo utilizo o agoto el recurso que me está indicando aquí abajo. Abajo en la esquina inferior izquierda o arriba también se puede ver cuál es el coste
de construir el efecto que me indica allí. Para eso cada uno de las facciones cuenta con fichas o edificios que tendrá que agotar de los que tiene activos en el tablero. Es decir, cuando se agotan, cuando se utilizan, se colocan en este otro lado para indicar que ya se utilizaron en esta ronda. Y a la próxima ronda ellos vuelven otra vez a activarse, pero por ronda, cada uno de estas fichas y edificios pueden usarse una vez y se indica colocándolos en su reverso. Entonces, poniendo un ejemplo, si yo quiero construir lo que me indica esta carta, debo agotar un edificio o una ficha, depende de la facción, en territorio de los conejos, como indica allí. Por ejemplo, que estamos jugando con la marquesada, que son los naranjas. Yo para poder construir usando esta carta necesito agotar un edificio en territorio de los conejos. Entonces yo lo agotaría para poder construir lo que me indica esta carta. Ahora, si yo quiero construir usando alguna de estas dos cartas, tengo que usar edificios o fichas que estén ubicados en el territorio de los ratones. Entonces, si por ejemplo quiero utilizar esta carta para construir, necesito agotar 3 edificios o 3 fichas correspondientes a mi facción en, en claros con conejos. Por ejemplo, en este caso, si estoy con la marquesada que son naranjas, estas dos tribus, estos dos claros son de ratones, por lo tanto pudiera agotar estos 3 edificios para construir lo que me indica esta carta. Como pueden ver acá, así yo utilizaría los requisitos para poder llevar a cabo la acción de construir con esa carta. Ahora, ¿qué puedo construir? Como pueden ver aquí arriba en el mapa, desde el inicio de la partida van a ver disponibles estos 12 objetos para construir. En el caso de que no hubiesen fichas de objetos acá en el mapa, yo no puedo construirlo. O si me falta, si de repente quiero construir las botas y ya no hay fichas de botas en el tablero, no pudiera construirlas. Puedo hacer la acción de construir botas. Entonces siempre estamos limitados a construir objetos, depende de la cantidad de fichas que estén disponibles acá en el tablero. Como pueden ver acá, esta carta me permite construir esto es un efecto inmediato. Yo construyo una bota y adicional a eso gano un punto de victoria si yo cumplo con este requisito. Es decir, yo vengo y agoto un edificio o ficha de mi facción en un claro de los conejos y automáticamente entonces construyo una bota, si hay disponible en el tablero, la tomo y gano un punto de victoria. Siempre por construir objetos voy a recibir, como pues, lo indica la carta, voy a recibir puntos de victoria, que los voy marcando en mi medidor general. Luego también tenemos efectos, algunos efectos permanentes, como este. Al yo construirlo, me dice aquí que una vez durante la mañana, mi fase de mañana, puedo mirar la mano de otro jugador. Entonces es un efecto que voy a tener permanentemente durante el resto de la partida. Esa carta la colocamos debajo del tablero, solo que se muestre el efecto, o la colocamos a un lado para yo saber en todo momento que tengo disponible ese efecto. Adicionalmente podemos tener otras acciones como esta, que después de utilizar, que las utilizo una sola vez y después de utilizada descarto la carta, como indica aquí. Dice remover todas las piezas enemigas en un claro de ratones. Luego se descarta. Entonces yo la tengo activa en mi zona de juego y en el momento que realice la acción que indica en ella, la descarto. No puedo ganar un efecto permanente que ya tengo activo en mi zona de juego. Entonces si tengo otra carta con el mismo nombre de efecto permanente, no pudiera construirla. En caso de llevar a cabo una acción de combate, el atacante declara en qué claro y a qué facción va a atacar. En este caso, poniendo que el nido de águilas va a atacar a la marquesada, él dice que va a atacar y automáticamente tenemos que tener guerreros en el claro para poder hacer el ataque.
Ambos, tanto el atacante como el defensor, lanzan 2 dados. El atacante toma el mayor resultado de los 2 dados y el defensor el menor resultado. En este caso sería las águilas 3 y la marquesada 1. Entonces cada uno de estos puntos representa un impacto que le va a hacer una facción a la otra en el combate. Y cada impacto constituye la eliminación de una ficha del contrario. Primero se eliminan los guerreros y luego se eliminan las fichas y los edificios. Cada ficha o edificio eliminado dan un punto al que lo haya eliminado. Un punto de victoria, siempre. Pero primero se deben eliminar los guerreros. Entonces, por ejemplo, en un ejemplo como este, eh, la dinastía hace tres impactos y la marquesa hace uno. El efecto es inmediato, es decir, que se remueven las piezas de los 2 bandos inmediatamente. Ahora, tienen que tener presente que cada impacto, para yo poder realizar cada impacto, debo tener una ficha de guerrero. Por ejemplo, en este caso, como la dinastía hace 3 impactos, debo tener 3 guerreros para poder llevar a cabo esos 3 impactos. Si nada más tuviese 2 fichas de guerrero, a pesar de que aquí saco 3 impactos, nada más pudiera hacer 2, porque nada más tengo dos guerreros. Entonces tienen que tener presente eso, que depende de la cantidad de guerreros, así la cantidad de impactos que yo puedo hacer, eh, tomando en cuenta la tirada, por supuesto. En un ejemplo como este, los azules pudieran hacer los 3 impactos, eliminando primero los guerreros del rival y la ficha eliminaría estas 3, obteniendo un punto de victoria. Y en el caso de los defensores obtuvieron un 1, eliminan una ficha del rival automáticamente. Eso es en simultáneo. Ahora, poniendo otro ejemplo, haciendo el caso de que la dinastía solo hubiese tenido dos guerreros, a pesar de que en la tirada obtuvo un 3, y como nada más tiene 2 guerreros, pudiera eliminar solamente 2 del rival y 1 del atacante por la tirada del defensor. Esa es más o menos cómo se jugaría el combate. Ahora, antes de hacer la tirada de combate, hay la posibilidad de jugar cartas de emboscada que representen a la tribu que está en el claro donde se está efectuando el combate. Es decir, primero el atacante, antes de lanzar sus dados, puede jugar la carta. Fíjense que esta carta es de zorro, como es la tribu que está acá, en el claro. Lo que le permite jugar la carta de emboscada es eh, agregar dos impactos adicionales antes de hacer la tirada. Tienen que tener presente que hay ciertos efectos en el juego que te permiten agregar impactos adicionales al combate, y esos impactos adicionales no dependen de la cantidad de guerreros. Es decir, que si yo tuviese aquí solo un guerrero nomás y uso esta carta de emboscada, me da 2 impactos adicionales, no importando que tenga solo un guerrero acá. Es decir, los 2 impactos cuentan. Entonces, yo juego mi carta de emboscada, hago 2 impactos a mi rival, eliminando 2 de sus guerreros, y luego que hacemos la tirada de combate. Entonces tienen que tener eso presente cuando se jueguen cartas de emboscada. Ahora, el defensor puede contrarrestar el efecto de la carta de emboscada del atacante si también juega una carta de emboscada. En ese caso, eliminaría el efecto de la carta del atacante. Recuerden que las cartas de ave me sirven como comodín, así que esa la pudiera utilizar en este claro sin ningún inconveniente. Además de eso, siempre que, por ejemplo, no tengamos fichas de guerrero, de gato, y la dinastía pudiera atacar igualmente a los gatos, porque aquí tienen una ficha naranja. En ese caso se considera que están en el estado indefenso. Indefenso porque no hay guerreros del naranja, de la marquesada. Entonces, como no hay guerreros, eso automáticamente le da a la dinastía, al atacante, le da un impacto adicional gratuito. Es decir, que en este caso, si ellos hacen un combate contra la marquesada, primero resuelves ese impacto adicional gratuito
En este caso me eliminaría la ficha naranja y después es que va a hacer el combate. En este caso no haría falta hacer la tirada de combate porque ya no hay fichas de la marquesada. Pero entonces tienen que tener presente que el estado de indefenso ocurre cuando en ese claro no hayan guerreros que actúen en defensa de ese combate. En la preparación inicial de la partida, cada uno de los jugadores elige una de las facciones disponibles. Es recomendable que, utilizando el juego base, si jugamos 2 jugadores, se utilicen la marquesa del gato y la dinastía del nido de las águilas. Si hay un tercero se usa la alianza y si hay un cuarto se usa el vagabundo. Aunque en el manual hay una serie de escenarios que te recomiendan ciertas combinaciones, depende del número de jugadores, si quieren probar opciones diferentes. O pudieran hacerlo también aleatoriamente, solo que estas configuraciones lo que buscan es que haya un balance en el juego y no de repente una facción sea más fuerte que el resto, en la medida de lo posible. Luego colocamos las 12 fichas de objetos disponibles, a donde nos indica marcadas en el mapa, en el tablero, que son será el suministro general. Preparamos el mazo de cartas, 54 cartas, las barajamos y repartimos 3 a cada jugador. Tomamos el medidor, la ficha medidor de puntos de victoria de cada una de las facciones, las colocamos en el 0. Colocamos las 4 fichas de ruinas, que son estas que ven por acá, en los espacios, en los claros que indican la R. Ahí se coloca la ficha de ruina, son 4 fichas, están las 4. Y por último, entonces cada uno de los jugadores prepara su área de juego. Cada uno de ellos toma la hoja de la facción y en su reverso de la hoja de la facción está en la serie de instrucciones de cómo preparar las piezas de su facción. En la hoja de facción de la marquesa del gato nos vamos a su reverso y aquí nos indica primero arriba todos los elementos que tiene esta facción. Tiene 25 guerreros, tenemos las fichas de guerrero, tenemos 18 edificios, que son 6 de cada, el aserradero, el taller y el reclutador. Y luego tenemos 8 tokens de madera y un token de castillo. Aquí te dan un vistazo de en qué es más fuerte o en qué es más fácil esta facción. Te puedes guiar a la hora de elegirla al inicio. Además pueden ver aquí que te dan los pasos para la colocación inicial de la facción, ya que cada una de las facciones tiene elementos diferentes y su disposición inicial va a ser totalmente distinta. Y pueden ver acá que es importante que la disposición inicial de cada una de las facciones se haga en un orden. Y se va a hacer con lo que indica acá. Vean que aquí dice que la disposición inicial ponen A, entonces la primera. Luego se dispondrá la B, la C y así consecutivamente. Entonces aquí podemos ver que en el caso de la marquesa del gato, primero colocamos la ficha de castillo en una de las esquinas, en uno de los claros de las esquinas del mapa, a mi elección, donde yo lo quiera colocar. Por ejemplo, agarramos nuestra ficha de castillo y la podemos colocar en cualquiera de las esquinas. Por el caso que la colocamos acá. Recuerden que las fichas redondas no ocupan los espacios cuadrados, no son edificios que se toman en cuenta en los espacios. Luego el segundo paso, colocar un guerrero en cada claro, excepto en la esquina diagonal opuesta al castillo. En total deberíamos colocar 11 guerreros de los 25 que tenemos disponibles. Colocaríamos uno en cada claro, exceptuando en este caso, que está opuesto a donde tengo el castillo. El tercer punto dice que colocamos un edificio de cada en los claros, en el claro que tiene el castillo o cualquiera de los adyacentes. Se coloca uno de cada en cualquiera de esos claros. Luego tenemos el cuarto paso es volteamos giramos
el tablero de la facción y llenamos los espacios. Es decir, aquí se van a ubicar todos los edificios que tenemos disponibles. Como ya habremos colocado 3 de ellos, como nos indicó la disposición inicial, el resto los colocamos tapando donde ven acá que tienen algunos beneficios de puntos de victoria y demás. Ahí es donde los vamos a colocar. Vamos a dejar el espacio más al lado izquierdo vacío, que representa los edificios que ya colocamos en el mapa. Luego preparamos la dinastía del nido del águila. Lo vamos a su reverso. Aquí nos indica que tiene 20 guerreros. Tiene 7 nidos, que son edificios para ellos. Tenemos 4 cartas de líder, que son estas 4 que están por acá. Y tenemos 2 cartas de visir, que son estas 2 que van aquí arriba. Fíjense que acá me indica que su disposición es la B, así que es el segundo que se prepara. El primer paso es colocar 6 guerreros y un nido en una esquina diagonal opuesta a donde está ubicado el castillo de la marquesa. Por eso es que es importante seguir el orden. Desde aquí dice que si la marquesa no está jugando, coloca estas piezas en la esquina que él desee. Claro, de la esquina que desee, si no está jugando la marquesa. Pero como en este caso estamos jugando con los 4 para seguir el ejemplo, entonces él colocaría uno de sus nidos, que son estos que está aquí, opuesto, ya que decidimos colocar el castillo en esta esquina, colocaríamos este otro. Este sí ocupa, como es un edificio, sí ocuparía uno de los espacios vacíos de edificio en su lado opuesto. Y además dice colocar 6 guerreros. Colocaríamos 6 guerreros en ese claro también. Y en el segundo punto me dice, escogemos uno de los líderes. Aquí están, de estos 4, elegimos uno de los líderes. Vamos a agarrar uno aleatorio, en este caso. Agarramos uno de estos. Y los demás los dejamos ahí a un lado. Luego el tercer paso es girar este tablero de facción. Y vamos a colocar todos los edificios, los nidos, sobre el tablero. Y además de eso, los 2 visir que se colocan de una manera que ya les indico. Primero colocamos el líder en este espacio donde va el líder. Colocamos todos los nidos acá. Igualmente como pasó con la marquesa, se deja el primer espacio vacío, que es el que se colocó ya. El resto se coloca del segundo espacio en adelante. Y adicional a eso, depende del líder que hayamos tomado, así se van a colocar los visir. Fíjense que aquí en el tablero de la dinastía tiene 4 espacios. Aquí 1, 2, 3 y 4. Entonces esos 2 que están ahí arriba se colocan depende del líder. Como pueden ver, este líder me indica que los visir van en donde se recluta y en combate. Aquí ven recluta, lo colocaría en recluta y lo colocaría en combate, que ya está allí. Depende del líder que se tome, cada uno de ellos va a tener a los visir en un espacio de esos 4 diferentes, que ya veremos más adelante para qué nos va a servir. Ahora preparamos a la alianza. Nos vamos al reverso de su tarjeta. Podemos ver que entre sus elementos tenemos 10 guerreros. Tiene 3 fichas de edificio de base que representan a cada una de las razas del tablero. Tenemos 10 fichas redondas que representan la simpatía o afecto. Y como pueden ver aquí es la tercera la tercera facción que se prepara. Y el único paso para preparar es, además de girar la tarjeta, es tomar 3 cartas adicionalmente a las que recibimos al principio y colocarlas aquí en nuestro espacio de nuestros seguidores iniciales. Luego colocamos nuestras 10 fichas de simpatía en los espacios que están aquí. Y las 3 bases también se colocan en su espacio correspondiente aquí, en el apartado de bases de la tarjeta. Y ya estamos listos por esta parte. Por último preparamos al vagabundo. Revisamos en el reverso de su hoja de facción. Los elementos que tiene son la miniatura que representa al vagabundo. Además eso tiene 7 fichas de objeto inicial, que fíjense que tienen una S arriba, que esos son los objetos con los que él comienza. Y tiene iguales pero con una R, que son los objetos de ruinas. Tiene la ficha, una que representa a cada una de las facciones que hay en el juego, para representar el nivel de relación que tiene con ellos.
tenemos un mazo de 15 cartas de encargos y 3 cartas de personajes. Fíjense que acá nos indica que su preparación es la D, la cuarta, y los pasos son: primero escogemos uno de los personajes, el resto se va a la caja. Si escogemos uno de los tres personajes que tenemos disponibles en juego base, el resto los retiramos. Luego nos indica que coloquemos su miniatura en un bosque. Recuerden que el vagabundo se puede mover entre los bosques, es el único que puede moverse, entonces lo colocamos en uno de los bosques a nuestra elección. Después barajamos el mazo de los encargos y dejamos boca arriba 3 disponibles. Luego nos dice que tomemos las 4 fichas de objetos de ruina y las coloquemos en el mapa aleatoriamente. Si las barajamos y luego las colocamos ahí dentro. Es decir, vamos a agarrar las 3 que tienen la R, las barajamos y vamos a colocarlas debajo de las fichas de ruina, sin saber cuál está ubicada en cada uno de ellos. Y por último, entonces, colocamos en el frente de la hoja de facción del vagabundo y vamos a colocar los objetos iniciales del vagabundo en este espacio que está aquí. Representa la mochila, el bolso. Vamos a colocar la carta de personaje en este lugar y las fichas que representan la relación que tiene con cada una de las facciones se colocan en la casilla de indiferente. Ahí es donde inicia. Los objetos iniciales que va a tener disponibles el vagabundo te los indica la propia carta de personaje elegida. Aquí me indica que son estos 4 objetos, por eso que son los 4 objetos que tienen la S arriba que tomé para mi disposición inicial. El resto de fichas de objetos iniciales se sacan del juego. Y ya estaríamos listos entonces, ya tenemos preparado el juego completamente para empezar a jugar. Como ya habíamos comentado, recuerden que este es un juego totalmente asimétrico, donde cada facción va a tener sus beneficios y sus acciones totalmente diferentes una a la otra. Entonces vamos a empezar viendo cuáles son esos beneficios y acciones que tiene, en este caso, la Marquesa del Gato. Los 2 beneficios que tiene ella es que en el claro donde tenga colocada la ficha de castillo, no puede entrar ninguna ficha, exceptuando las de su facción únicamente, durante toda la partida. Y el segundo beneficio es que cuenta con los hospitales de campaña, que le permiten que cada vez que le eliminen a un guerrero, puede inmediatamente colocarlo en el claro donde está el castillo, siempre y cuando pague, se descarte de una carta de su mano, que la carta de la mano corresponda a la tribu en donde está ubicado, donde le eliminaron la ficha de guerrero. Es decir, que si por ejemplo, le eliminan esta ficha que está en un claro correspondiente a los zorros, tiene que descartar una carta de zorro, y así. Esos son 2 beneficios que va a tener siempre ella disponible. Además, aquí a la esquina superior derecha tiene el espacio donde va a colocar los ítems que ha ido construyendo. Los va colocando allí. Y no lo había comentado, pero el juego consiste en que el turno de cada jugador va a estar constituido por 3 fases. La fase del amanecer, la de la mañana y la de la tarde. Luego de eso, el jugador a su izquierda jugaría, hace sus 3 fases, el siguiente jugador a la izquierda y así, hasta que todos los jugadores hayan jugado, se inicia una nueva ronda, vuelven a empezar cada uno sus 3 fases, hasta que se llegue a las condiciones de victoria. En el caso de la Marquesa del Gato, en su primera fase, que es el amanecer, lo primero que hace es colocar una ficha de madera en cada uno de los aserraderos que tenga. En cada claro que tenga un aserradero, coloca una ficha, en ese claro coloca una ficha de madera. Luego viene la fase de la mañana, que el primer paso es construir usando sus edificios de sus talleres, que ya se lo explicamos en las acciones básicas. Entonces recuerden, tiene que tener en su mano cartas que le permitan construir para poder aplicar esta acción. Luego, el segundo paso de la mañana es hacer hasta 3 de estas acciones. No necesariamente 3, pueden ser menos, pero hasta 3 acciones. Y puedo tener acciones adicionales aparte de esas 3 si descarto cartas de
cartas de aves que tenga en mi mano. Por cada carta de ave que descarte me da una acción adicional. Esas 5 acciones que tengo disponibles, que puedo hacer más de una vez si es necesario, exceptuando la de reclutar, que aquí mismo te especifica que nada más se puede hacer una vez por turno. Tendríamos la acción de combatir, como ya la explicamos en las acciones básicas. Moverse, que es marchar aquí, que te permite moverte 2 veces. Con una misma acción puedes moverte 2 veces, realizar 2 movimientos. Luego tenemos la tercera acción, que es reclutar, que es una vez por turno, como les comentaba, y es colocar un guerrero en cada uno de los edificios de recluta. Si cada edificio que tenga yo aquí, en ese claro que yo tenga ese edificio, yo coloco una ficha de guerrero. En este caso, por ejemplo, colocaríamos una ficha de guerrero acá, que tenemos un edificio de recluta allí. Luego tenemos la de construir edificios. En este caso, en un claro que nosotros gobernemos o controlemos, colocamos un edificio de acuerdo a su coste. Como pueden ver aquí, nosotros decidimos cuál de los edificios vamos a construir, y lo vamos a construir de izquierda a derecha. Es decir, como vemos, los primeros edificios de cada uno ya están colocados en el tablero. Que en su oportunidad puede pasar que nos los destruya alguna facción rival y tengamos que volverlos a colocar en estos espacios. Pero de estos espacios ya estar vacíos, pues nosotros lo que hacemos es retirar el edificio y colocarlo en el tablero. Y así los vamos a ir colocando a medida que los vayamos construyendo. Ahora, arriba nos indica cuál es el coste de construir ese edificio. En este caso, esta columna vale 1 de madera. Yo lo que hago es, para yo poder construir este edificio, tengo que tener disponible esa madera en el claro donde esté construyendo, o en claros que estén conectados a ese claro que esté en el que esté construyendo. Conectados no quiere decir exactamente que estén adyacentes. Pueden estar en claros más adelante, más profundos, pero tienen que estar todos controlados o gobernados. Si por ejemplo, si yo tengo este claro gobernado y quiero construir acá, y tengo una madera en este otro, este tiene que estar gobernado también para que estén encadenados los tres. Entonces, yo puedo utilizar, repito, las fichas de madera que estén ubicadas en mi mapa, siempre y cuando yo pueda encadenar un claro con otro, y los puedo encadenar es si ellos están gobernados o controlados por mí. Recuerden que esa es una de las reglas básicas, que para que yo tenga un claro gobernado, debo tener más fichas que el resto de las facciones en ese claro. Entonces tengo que tener esa cantidad de madera disponible para yo poder construir ese edificio. No olviden que las fichas de madera deben ser retiradas del tablero en el momento de construir un edificio. Por supuesto, a medida que yo vaya construyendo más edificios, yo puedo tener construidos más de una que de los demás, eso es a decisión mía. Se van a ir desbloqueando ciertos beneficios que voy a obtener inmediatamente, como pueden ver abajo. Ahí me indica que voy a recibir tantos puntos de victoria. Enseguida yo desbloqueé ese beneficio, yo automáticamente subo mi indicador de puntos de victoria en el medidor general. Y también me puede desbloquear la adquisición de cartas en el momento de que vayamos a tomar cartas del mazo general. Entonces, como pueden ver acá, tenemos otra de las acciones, que es el sobreesfuerzo, que lo que me indica es que yo puedo gastar una carta para colocar una ficha de madera adicional. Entonces yo tengo que gastar una carta que corresponda a la tribu del claro, donde yo quiera agregar la ficha de madera, la descarto y coloco mi ficha de madera en ese claro. Y por último, entonces vendría la fase de tarde, que en la fase de tarde yo tomo una carta del mazo general, y por cada uno de estos símbolos que tenga aquí al descubierto en mi tablero, yo sacaría otra carta adicional. Pero no puedo pasarme de 5 cartas en la mano. Entonces las cartas que tenga adicionales, que sobrepasen ese límite, las descarto inmediatamente. Recordar que cada vez que no sea eliminado un edificio del tablero, se coloca en el espacio vacío más al lado derecho. Así como tomamos el del más al lado izquierdo cuando construimos edificios, colocamos fichas de edificios sobre el tablero del espacio más al lado derecho disponible.
Y esto no conlleva a perder puntos, sino que simplemente lo tapamos. Cuando lo volvamos a adquirir, volvemos a ganar los puntos sin ningún inconveniente. Lo único que sí, si tapamos el caso del que tiene el beneficio de las cartas, es sí lo perdería cuando tenga el edificio tapándome ese espacio. Como podemos ver, en resumen, la Marquesa del Gato, su objetivo es buscar afianzar su reinado, su reino, y su objetivo es construir edificios sobre los claros para poder obtener punto de victoria. Luego, en el caso de la dinastía, él tiene un bonificador y un penalizador, por decir así, porque el bonificador me permite, el señor del bosque, me permite ganar el gobierno de un claro cuando haya igualdad de fichas en él. O sea, cuando, por ejemplo, en este caso, si yo quiero determinar quién es el que gobierna este claro, ganaría, a pesar de que están empatados, ganaría, se salta la regla general estándar y ganaría la dinastía. Y el penalizador es que cuando construyas objetos, ganas los puntos de victoria, siempre ganarías uno, a pesar de que la carta que estás utilizando te indique mayor cantidad. Aquí se colocan los objetos construidos. Como pueden ver, recuerden que la dinastía tiene 4 líderes, del cual vamos inicialmente a tomar uno. Cada uno de esos líderes tienen abajo un bonificador que vamos a tener activo mientras el líder esté comandando nuestra facción. Como pueden ver, en este caso, me indica que yo coloco 2 guerreros en vez de uno cada vez que yo haga la acción de reclutar, mientras él sea el líder de la facción. Luego tenemos otros como este que me dice que yo gano un punto de victoria cada vez que yo al menos elimine un edificio o una ficha redonda en un combate. Es decir, esto es adicional a los puntos de victoria que se ganan de forma estándar. Yo voy a ganar siempre uno solo, no importando la cantidad de edificios que yo elimine en ese combate, voy a ganar un punto más, uno solo, adicional a los demás puntos. Y aquí me dice que ignoro el penalizador cuando yo construyo objetos. ¿Se acuerdan que había un penalizador acá que me indicaba que siempre que construía objetos, ganaba siempre un solo punto de victoria? Entonces, si yo tengo a ese líder activo, yo obvio ese penalizador y obtengo los puntos de victoria que me indique la carta. Y este otro líder me indica que cuando yo sea el atacante en un combate, yo hago un hit adicional, que eso lo comentamos en las acciones básicas. Por otra parte, vamos a ver las fases de esta facción. Tenemos la primera, que es la de amanecer, que tiene 3 pasos. El primer paso es que si no tienes cartas en tu mano, tomas una del mazo general. El segundo paso es que vas a tomar una o dos de las cartas que tienes en tu mano y las vas a colocar en el decreto. El decreto es esta parte superior del tablero de facción. Como pueden ver, tiene 4 divisiones, 4 columnas. La primera es de reclutar, la segunda de mover, la tercera de combatir y la cuarta de construir. En esas columnas se van a ir agregando cartas. Ya de por sí al inicio van a haber 2 cartas que son las de los visires leales. Esos visires van a estar desde el inicio allí y siempre van a estar allí. Lo único que va a variar, que depende del líder que tengamos, la posición, las columnas donde van a estar ubicados. Entonces nosotros vamos a ir colocando, como les repito, en este paso yo debo agregar de 1 a 2 cartas a cualquiera de esas 4 columnas, a mi decisión. Y si quiero colocar cartas de ave, puedo colocar solo una por turno. Entonces yo, a medida que vaya avanzando la partida, este decreto se va a ir llenando de cartas. Y ya ahorita ahora cuando les explique qué hacemos con ese decreto, se van a dar cuenta cómo les puede afectar esto. Entonces nosotros debemos ir agregando cartas allá arriba. Ese es el paso 2. El paso 3 me indica que si yo en el tablero no tengo ni un solo nido, que los nidos son los edificios de la dinastía, yo puedo colocar un nido y 3 guerreros en un claro con la menor cantidad total de guerreros. Es decir, que yo me busco un claro donde la cantidad de guerreros entre todas las facciones es la menor cantidad que hay en todo el tablero, y ahí coloco en un espacio vacío, tiene que haber un espacio vacío de edificio, ahí coloco un nido, una ficha de nido. Luego en la fase de mañana
El paso 1 es construir objetos usando los nidos. Si yo tengo que estar en un, puedo construir en los claros donde tenga nidos. Este edificio colocado. Igual, recuerden, como se lo expliqué en las acciones básicas, usando una de las cartas que tengo en mi mano, que me permita construir. El segundo paso es resolver el decreto de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que agarrar y tomar una acción por cada carta que esté en el decreto. Es decir, que yo debería, de izquierda a derecha, en este ejemplo, yo debería hacer 2 acciones en mi primera de recluta, después 2 acciones de mover, 2 acciones de combatir y 3 acciones de construir. En los claros que coincidan con la carta, con la tribu de la carta. A excepción de los aves que recuerden que son comodines. Pero entonces quiere decir que yo, cada vez que llegue a este paso, debo resolver todas las acciones, tantas acciones como cartas tengan el decreto. Y hay una penalización si yo no puedo cumplir con alguna, porque puede pasar que hayan claros que correspondan a la carta en la que yo no pueda realizar esa acción. Porque recuerden que muchas de esas acciones tienen ciertas condiciones, que tengo que tener guerrero, que tengo que tener edificios y demás. Entonces, si yo no cumplo con las condiciones y no puedo realizar la acción, automáticamente se llevan a cabo unos pasos negativos. Entonces, cada vez que yo no puedo realizar alguna de esas acciones, yo las puedo hacer en el orden que yo quiera. Si empiezo con las de recluta, que son las del lado izquierdo, yo puedo hacer estas cartas en el orden que yo quiera, pero tengo que resolver las dos antes de pasar a la siguiente. Después aquí, en cualquier orden antes de pasar a la siguiente, y así consecutivamente. Pero de yo no poder resolver alguna de esas acciones por cualquier motivo, yo tengo que resolver estos pasos de penalización, que entonces se genera confusión en la facción, en la tribu. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué hacemos? Primero, se resuelve la humillación. Humillación es que vamos a perder un punto de victoria por cada carta de pájaro que esté en el decreto. Si en este caso, por ejemplo, yo perdería 4 puntos de victoria, porque tengo 4 cartas de aves aquí, entonces perdería 4 puntos de victoria, incluidos los visires, que recuerden que siempre van a haber 2 allí. La segunda es la purga. La purga, yo descarto todo el decreto. Si todas las cartas que están aquí yo las descarto, a excepción de los visires que siempre van a quedar allí. Tercer paso es que se depone al líder. Entonces este líder se coloca boca abajo, se coloca a un lado y automáticamente escojo uno de los líderes disponibles. De ahora en adelante voy a tener ahora activa el nuevo beneficio de líder. Cuando ya todos los líderes estén boca abajo, automáticamente los coloco todos boca arriba y entonces elijo un nuevo líder en futuras etapas aquí de confusión que ocurran. Y además de eso, pues reasigno los lugares de los visires. En este caso, los visires lo van a colocar en la columna de mover y en la columna de combatir, aquí arriba. Y por último, descansar, que inmediatamente se acabaría la fase de mañana y pasamos a la siguiente fase, que es la de la tarde. Importante también recordar que las 4 acciones que están aquí son acciones básicas, que aquí en la reclutar, que coincida con la tribu en el claro de la tribu de la carta, recluto colocando un guerrero en ese lugar. Pero ese lugar tiene que tener un nido, y coloco un guerrero, a menos que tenga el, el líder que me permite colocar 2 guerreros. Luego mover, pues tengo que también mover los guerreros de un espacio a otro, combatir y construir otro nido. Recuerden que para construir un nido, yo no puedo tener 2 nidos en un mismo claro. Entonces, no deben haber nidos en ese claro y además de eso, debo gobernar ese claro. A pesar de que no tenga nidos, debo gobernar ese claro para yo poder construir uno en él. Luego viene entonces la fase de tarde. En la fase de tarde yo lo primero que voy a hacer es ganar puntos de victoria. Depende de cuál sea el espacio de nido más al lado derecho que esté desocupado. Es decir, por ejemplo, en este caso, vamos a poner un ejemplo que yo tenga esos 2 nidos ya construidos. Y yo tenga un ejemplo como este. Estos puntos de victoria no se obtienen en el momento de yo construir el nido. No. Porque fíjense que el símbolo de puntos de victoria está fuera de la casilla. Esto lo que quiere decir es que en el momento en el que yo puntúe, que yo puntúo siempre en la fase de tarde, yo voy a ganar los puntos de victoria que están marcados, como repito,
en la casilla desocupada más al lado derecho. En este caso voy a ganar 2 puntos de victoria. Entonces en cada fase, en cada turno, en esta fase yo voy a obtener los puntos de victoria. Depende de cuántos nidos yo tenga construidos. Luego, entonces me tomo una carta del mazo general y por cada casilla que tenga yo el descubierto acá, que tenga este símbolo, recibo una carta adicional. Y como nada más puedo tener hasta 5 cartas en la mano, las restantes las descarto. Como pueden ver, el objetivo general de la dinastía es tener la mayor cantidad de nidos construidos y evitar en lo posible de caer en fallar el decreto, de ser posible. Luego, en el caso de la alianza, los dos beneficios que tiene, uno es que si tiene un claro que tenga la ficha de simpatía, que recuerden que esta ficha de simpatía puede haber solo una por claro, si un guerrero enemigo se coloca en esa ficha, en ese claro, llega a ese claro, o un enemigo remueve una de las fichas de simpatía, en cualquiera de esos dos casos, ese enemigo debe dar una carta correspondiente a la tribu de ese claro. Es decir, por ejemplo, en este caso, si la marquesa remueve esta ficha de simpatía, debe tomar una carta de su mano que tenga la tribu de los zorros y debe colocarla en el mazo de seguidores de la alianza automáticamente. Después tenemos que en combates, cuando los guerreros de la alianza o las fichas de la alianza actúen como defensores, van a romper la regla y en vez de utilizar el dado, recuerden que la regla estándar es que el defensor siempre de los dos dados que lanza toma el resultado menor. Aquí es al contrario, va a tomar el resultado mayor como defensor y el atacante va a tomar el resultado menor. Eso es únicamente en el caso de la alianza. Y cuando ellos actúen como defensores. Luego también tienen su espacio para colocar los objetos construidos. Y tienen aquí un espacio para colocar cartas que son aparte de las cartas que tienen en la mano. Que estas cartas representan los seguidores de la alianza. Que son para hacer ciertas acciones. Entonces empezamos con la primera fase, que es la fase de amanecer. El primer paso de la fase de amanecer es las revueltas, que las puedo hacer la cantidad de veces necesaria, pero eso va a depender de las cartas que tengo de seguidores. Por eso que en cierta forma va a estar limitado a este mazo de cartas. Entonces, aquí yo tengo que hacer una serie de cosas. Yo puedo agarrar y estas cartas, yo las tiene visible el jugador de la alianza, pero no las conocen el resto de jugadores. Yo puedo gastar 2 cartas, vamos a hacerles un ejemplo acá. Descartamos 2 cartas correspondientes a la raza del claro donde queremos efectuar la acción. Cartas del mazo de seguidores. Y automáticamente, primero, retiramos todas las fichas enemigas que estén en el claro. Además de eso, colocamos una ficha de una base correspondiente a la misma raza del claro. Y vamos a colocar tantos guerreros como claros de esa misma raza que tengan una ficha de afecto, simpatía sobre él. Por ejemplo, en este caso, fíjense que tenemos este claro que también es de zorro, con una ficha de simpatía, igual que este. Entonces serían, incluyendo el claro donde estamos efectuando la acción, serían 2. Entonces por eso coloqué dos guerreros en ese claro. Y adicional a eso colocamos un guerrero en la caja, en la casilla de oficiales. Ese sería entonces el paso de revuelta. Luego tenemos el segundo paso, que es propagar la simpatía, que también se puede hacer cualquier número de veces. Depende también del mazo de seguidores. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a tomar tantos seguidores que coincidan también con el claro donde quiera efectuar, donde quiera colocar una ficha de simpatía,
pero la cantidad de cartas que voy a necesitar va a depender de cuál sea la ficha que esté retirando en el medidor de simpatía. Si siempre las retiro de izquierda a derecha. En el caso de las 3 primeras fichas se necesitaría una carta. Ya cuando estén las 3 siguientes, necesito usar 2 cartas y después 3. Tienen que tomar en cuenta eso. Así que si yo quiero colocar una ficha de simpatía, debo en este caso pagar una carta que esté acá. Aquí por ejemplo es una carta de conejo. Voy a colocar, por ejemplo, esta ficha de simpatía la voy a colocar aquí, que es un claro de conejo, que corresponde con la carta de los seguidores. Y adicional a eso, para yo poder colocar la ficha de simpatía, tiene que estar adyacente a un claro que ya tenga simpatía. ¿Okay? Así que tengan eso presente. Otro detalle es que de yo colocar una ficha de simpatía en un lugar, por ejemplo este caso, para yo colocar una ficha de simpatía en un claro que esté ocupado por al menos 3 fichas del enemigo, yo debo pagar una carta adicional de seguidor correspondiente a esa casilla. Por ejemplo, en este caso tendría que pagar 2 que me indica el medidor de simpatía, más una adicional, porque hay 3 o más fichas enemigas en ese claro. Entonces yo pagaría 3 cartas, y las 3 cartas, fíjense en este caso, tengo aquí 3 pájaros. Los 3 aves, acuérdense que son comodín, así me valen para yo colocar esta simpatía aquí. Estoy adyacente a un claro con simpatía, y adicional a eso estoy gastando 3 cartas, 2 por el medidor y una porque tengo aquí 3 fichas, 3 o más de un enemigo. Luego en la fase de la mañana se pueden hacer 3 acciones que tengo disponibles. Se pueden hacer la cantidad de veces que sea necesaria, siempre que las cartas me lo permitan, la cantidad de cartas me lo permitan. En este caso se van a utilizar las cartas de la mano. Y la primera es construir un objeto, que se hace igual como lo vimos en las 2 facciones anteriores. Tengo que tener una carta que me permita construir un objeto. Además de eso, yo utilizaría, para poderlos construir, usaría las fichas de simpatía, de afecto, que están colocadas en el mapa. Recuerden que la carta tiene que coincidir con la raza del claro donde está ubicada la ficha. Tengo que agotarla también, depende de la cantidad de claros que me indique la carta que necesito utilizar para construir. Luego tenemos la acción de movilizar, que nos permite colocar una carta en nuestra mano y agregarla en el mazo de seguidores para ser utilizada en turnos posteriores. Y la acción de entrenar, que nos permite gastar una carta que coincida con la raza de una de las bases que tenga colocadas en el mapa, y con eso puedo colocar un guerrero en la casilla de oficiales. Luego pasamos a la siguiente fase, que es la fase de la tarde, y en la fase de la tarde tenemos 2 pasos. El primer paso es realizar operaciones militares, y las operaciones militares van a depender de la cantidad de oficiales que tengamos aquí disponibles. Esa es la importancia de ir creando nuestro pool de oficiales. Tenemos 4 acciones, y esas acciones las puedo hacer tantas veces como oficiales tengan. En este caso, en este ejemplo, pudiera realizar 2 de esas 4 acciones. La primera es mover, que es una acción básica que ya hemos visto. La de combatir, igualmente. Reclutar, igual. En este caso, colocamos un guerrero en una de las bases que tengamos disponibles en el tablero. Una de las 3 bases. Luego tenemos organizar, que en el caso de organizar es remover un guerrero y colocar una ficha de simpatía allí. Si yo tengo de repente aquí una ficha de guerrero y la ficha de simpatía no la tuviese, entonces yo decido eliminar el guerrero y coloco la ficha de afecto allí. Es decir, eso es una acción que esto me lo permite. Luego, aparte de esas 4 acciones, tenemos el segundo paso de la fase de la tarde, en la que, como lo hemos visto en el resto de facciones, debemos tomar una carta del mazo general y adicional a esa carta cualquier otra que veamos en estas casillas. Como pueden ver, todas las casillas de base tienen debajo
para tomar el símbolo para tomar una carta adicional. Entonces depende de la cantidad de espacios que estén aquí disponibles. Esa me va a dar la opción de tomar cartas adicionales del mazo. En este caso, en este ejemplo, tomaríamos una carta más una que me indica acá, serían 2. Y recuerden que no puedo tener en mi mano más de 5 cartas. Si tengo más de 5 cartas, descarto el resto para llegar a 5. Aquí vamos a ver unos detalles también adicionales que en el caso de las bases hay un detalle importante, que si en cualquier momento un enemigo me destruye una de las bases, yo la regreso aquí a mi tablero personal. Y además de eso debemos descartar del mazo de seguidores todos los seguidores que coincidan con la raza, que correspondan a la raza de la base que me destruyeron. Entonces siempre que me remuevan una de las bases del tablero, yo debo descartar todas las cartas del mazo de seguidores que correspondan a esa raza de esa base, incluyendo las aves. Las aves que son comodines también se incluyen allí. Y además de eso debemos remover la mitad de los oficiales que tenemos aquí en esta casilla, redondeado hacia arriba. Entonces siempre debemos retirar aquí la mitad redondeado hacia arriba cuando eso pase. Y además de eso, cuando en el tablero del juego no queden bases, es decir, que me destruyan la última base que me quedaba, debo descartar de aquí del mazo de seguidores todo, todas las cartas necesarias hasta llegar a solo tener 5 cartas en este mazo. Entonces vean lo importante que es tratar de mantener, de cuidar esas bases que tengo en el tablero. Entonces, como pueden ver, la estrategia general de la alianza es construir alianzas con los pueblos, las tribus que están en el mapa, para fortalecerse y de esa forma poder eh, ir en contra de las demás facciones. No olviden que en todo momento que coloquemos una de estas fichas de simpatía en el mapa, automáticamente, inmediatamente recibimos los puntos de victoria que están indicados en la casilla y se colocan en el medidor. Y cuando me eliminen fichas de estas, las volvemos a colocar en estas casillas de derecha a izquierda. ¿Okay? Así como se hacen los edificios en otras facciones. Por último tenemos la facción del vagabundo. Este tiene dos beneficios y uno de ellos es que él puede moverse entre claros sin tener gobierno de ese claro. Él se salta esa regla. Como él es una sola ficha, él solamente representa la ficha del vagabundo, él nunca va a tener gobierno dentro de los claros. Puede moverse, no importando las fichas, la cantidad de fichas que hayan de las otras facciones en ellos. Y aquí el otro beneficio es que la ficha del vagabundo no se toma como un guerrero, es decir, ella no va a ser eliminada nunca del tablero. Luego vamos a su primera fase, que es la fase de amanecer. En el primer paso él va a activar 3 de los objetos que tenga inactivos o agotados. Si lo que haces tú es que a medida que tú vas haciendo acciones con los objetos se van agotando. Y en este paso lo que hacemos es volverlos a activar. Se pueden activar 3 objetos y por cada objeto de jarra de té que tenga acá disponible puedo activar 2 objetos adicionales. Si se acuerdan que habíamos dicho que había una cantidad de objetos que el resto de facciones iban a construir, hay una acción que vamos a ver ahora que le permite al vagabundo tomar esos objetos que han construido las demás facciones y colocarlos en su zona de juego, aquí en la casilla del bolso, de la mochila del vagabundo, para poderlos utilizar en el resto de fases de juego del vagabundo. Por ejemplo, en el caso de las jarras, estas son las jarras de té, yo en cualquier momento, fíjense que tenemos 3 medidores para colocar fichas de objeto. Yo puedo decidir colocar las fichas de objeto en estos medidores o en mi mochila. Pero automáticamente cuando yo las coloco en estos medidores, voy a gozar de unos privilegios en esos pasos. En el caso de este, pues me va a dar la opción de activar 2 objetos adicionales por cada jarra de té que tenga. Luego el segundo paso me permite moverme un espacio a un claro o moverme a un bosque. Recuerden que esta es la única facción que les permitió moverse en los bosques. Entonces, solamente con este paso, el vagabundo puede moverse a los bosques. Y además este movimiento es sin costo. Luego viene la fase de la mañana, en donde vamos a utilizar los objetos que tenemos disponibles
para realizar acciones. Y la cantidad de acciones que vamos a poder realizar depende de la cantidad de objetos que tengamos activos. Como pueden ver, tenemos una serie de acciones. Tenemos, por ejemplo, movernos, que agotamos una bota y nos permite movernos a un espacio, pero que no sea dentro de un bosque. Si yo puedo estar en un bosque y salir de él, pero no puedo entrar a un bosque con esta acción. Luego, para combatir, agoto una espada y inicio un combate. Tienen que tener presente en el combate algunos detalles. Uno es que recuerdan que el resto de facciones para realizar impactos al enemigo dependía de la tirada del dado y de la cantidad de fichas de guerrero que tenían disponibles en ese claro para el combate. En el caso del vagabundo va a depender de la cantidad de espadas que tenga. Es decir, que si él de repente en el dado, en su tirada de combate sale un 3 y es un número mayor, está atacando con un número mayor que es 3, y tiene solo una espada, solo va a causar un impacto, a pesar de que el dado le dio 3. Entonces, la cantidad de impactos del depende además de la tirada, depende de la cantidad de espadas que tenga. No importa que las espadas estén activadas o no. Ojo con eso, tienen que estar, no importa si estén activas o agotadas. Lo que sí importa es que para que él inicie el combate tiene que tener, aunque sea una espada activa, para agotarla para poder iniciar el combate. Pero a la hora de contar los impactos, no importa si están agotadas o no. Otro detalle importante es que los objetos se pueden dañar. Cuando los objetos se dañan, en ese caso yo de las espadas dañadas no las pudiera tomar en cuenta para contar los impactos. Entonces tengan eso pendiente allí. Adicional a esto, los impactos que él reciba en el combate, lo que van a hacer es dañarle objetos. Entonces él puede escoger cuáles objetos se dañan y los lleva automáticamente a la casilla de dañados. Cuando esos objetos están en el área de dañados no pueden ser utilizados para nada por él hasta que no sean reparados. Otro detalle importante es que hay una regla, recuerden la regla del indefenso, que en el resto de facciones contaba cuando una facción los atacaba en un claro donde ellos no tenían fichas de guerrero. Si eso pasa, recuerden que les daba al que estaba atacando, le daba adicionalmente un hit, un impacto adicional, gratis. Entonces, en el caso del vagabundo, si él no tiene espadas no dañadas, él está indefenso. Entonces él va a recibir un daño adicional, además del daño que reciba por los guerreros y la tirada del atacante. Entonces eso lo tienen que tener ahí también bien pendiente. Bueno, eso es en el combate. Luego tenemos la acción de explorar, que agota una antorcha y él ya tiene que estar ubicado en un claro que tenga una ruina. Automáticamente retiramos del juego esa ficha de ruina y él se queda con el objeto que está escondido debajo de la ficha de ruina. Él se lo lleva a su bolso. De esa forma, ese espacio va a quedar disponible para que las otras facciones construyan edificios en ese espacio. Y automáticamente gana un punto de victoria que lo coloca en su medidor de punto de victoria. Luego, él puede ayudar a otras facciones. Para eso él tiene que estar ubicado en un claro donde hayan fichas del otro jugador. Y él lo que puede hacer es regalarle a ese jugador una carta que tenga en su mano que corresponda a la raza que está en ese claro. Él le da la carta y él recibe a cambio uno de los objetos que esa facción tenga en su espacio de objetos creados. Esos objetos creados que ellos construyeron en su oportunidad, el vagabundo haciendo esta acción puede tomarlos de su tablero, los escoge y los toma. Y los coloca aquí en su bolso. Luego, después de eso, tenemos la de realizar encargos o misiones, que en ese caso lo que hago yo es, aquí él va a tener siempre 3 disponibles, 3 boca arriba disponibles, que son estas 3 cartas de misión. Él tiene que estar ubicado en un claro que corresponda con la raza que indica la misión. En este caso, por ejemplo, tiene que estar en un claro de conejo, como está acá, por ejemplo. Y adicional a eso tiene que pagar, es decir, tiene que utilizar, en este caso, 2 espadas. Entonces, agota las 2 espadas y toma la carta que la coloca en su área de juego para indicar que esa misión la realizó y automáticamente recibe uno a su criterio
una de estos dos beneficios. O automáticamente toma dos cartas del mazo general, o gana un punto de victoria por cada carta de conejo de misión que tenga aquí en su zona de juego. En este caso recibiría solo un punto de victoria si decide este beneficio. Luego, bueno, adicional a eso, pues el espacio lo ocupamos con una carta nueva que pueda tener disponible adicionalmente para el resto de la partida. Luego otra acción que tiene disponible es agotar una ballesta para remover una pieza de otra facción en el claro donde él esté ubicado. Es decir, que donde él está, le puede remover una ficha, empezando por primero los guerreros y luego los edificios y fichas redondas. Con la ballesta. Luego los martillos le sirven para construir o para reparar sus objetos. Puede ser que para construir es igual que el resto de las facciones. Tiene que tener una carta que le permita construir y por cada requisito que le pida la carta, él tiene que agotar un martillo. Adicional a eso tiene que estar ubicado en un claro que corresponda a la raza de la carta que esté crafteando, en la que esté crafteando. Entonces tiene que tener eso presente. Y adicionalmente para reparar, puede reparar un objeto, de los objetos que tiene dañados acá abajo, él agota, por cada martillo que agote, él repara un objeto. Lo lleva del área de dañados al área de la mochila. Bueno, luego de eso tenemos la fase de la tarde, que el primer paso es que si el vagabundo está ubicado en un bosque, automáticamente repara todos los objetos dañados. En el paso 2, él retira una carta del mazo general y por cada objeto de moneda que tenga en su medidor activo, él puede tomar una carta adicional del mazo general. Luego descarta tantas cartas hasta que le queden 5 en la mano, como lo hacen todas las demás facciones. Y por último, él debe remover el exceso de objetos que tenga en la mochila. Como puedes ver, él puede llevar hasta 6 objetos en la mochila. Y puede llevar dos adicionales por cada bolso que tengan este medidor. Entonces, si él se pasa de esa cantidad, debe deshacerse de esos objetos. Otro detalle que les indico es que los objetos que tenemos en estos medidores, en cualquier momento, realizando acciones en la fase de la mañana, pueden ser agotados. Si son agotados, inmediatamente van al bolso. Entonces, siempre que yo necesite agotar alguno de los objetos que están colocados en estos medidores, debo pasar ese objeto automáticamente al bolso. Otro detalle es que en la fase de la mañana, en cualquier momento yo puedo hacer como una acción especial adicional a las que están marcadas allí. Puedo hacer la acción que me indica la carta de ese vagabundo. Cada carta vagabundo de las que nosotros elegimos al inicio nos da una acción diferente. Esta acción me permite agotar una antorcha y reparar 3 objetos. Pero inmediatamente después de realizar esta acción, debo acabar la fase de la mañana. Y por otra parte, a esta facción se les ha permitido formar alianzas o hacerse hostil a otras facciones. Y eso le da puntos de victoria. ¿Cómo él hace esto? Pues él en cualquier momento, si él ataca, él mata a una ficha de una facción, automáticamente pasamos su ficha al espacio de hostil, para indicar que le es hostil a esa facción. Lo que él recibe en beneficio de eso es que él va de aquí en adelante, por cada pieza que él remueva, que él elimine a esa facción, le va a recibir un punto de victoria. Además de eso, un penalizador es que cuando él quiera moverse a un claro donde estén ubicados fichas de esa facción, él va a tener que agotar una ficha de bota adicional para poder moverse a esos espacios. Entonces tiene que tenerlo presente a la hora de llevar a alguna de las facciones a su estado hostil. Ahora, ellas empiezan en el estado indiferente. Para yo llevar a estas facciones aliadas, yo lo que hago es utilizar la acción de ayuda que ya habíamos visto anteriormente.
por cada acción de ayuda que yo haga, fíjense que acá me indica cuántas acciones de ayuda yo debo hacer a esa facción para que ella suba un nivel de confianza. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, si él en este turno, él ayuda a la facción de las águilas, automáticamente subiría esto un nivel y gana automáticamente un punto de victoria. Si en ese mismo turno él realiza la acción de ayuda 2 veces a esta facción, aquí me indica tengo que hacerlo 2 veces para poder subir otro nivel, muevo el medidor, gano 2 puntos de victoria. Ahora para subirlo a aliado, que es el último nivel, tendría que en el mismo turno hacer 3 acciones de ayuda, como indica aquí 3, a esa facción para poderlo subir al último nivel. En cualquier momento en cualquier casilla de estas que esté, si yo llevo a atacar una de sus unidades, como lo indica acá, automáticamente va a su estado hostil. Cuando llega a la casilla de aliado, automáticamente gano 2 puntos de victoria y por cada acción de ayuda que yo haga a esa facción, recibo 2 puntos de victoria adicionalmente. Y otro detalle es que ya cuando llego al nivel de aliado, yo puedo, la ficha de vagabundo puede moverse con los guerreros de esa facción aliada y además eso puede atacar junto con ellos. Tienen que tener presente que a la hora de estar en un ataque, participar en un combate con los guerreros de esa facción, deben repartirse equitativamente los impactos entre las fichas de guerrero y el vagabundo. Porque de no hacerlo, automáticamente esta facción pasaría a ser hostil. ¿Okay? Se considera como que le estás pasando todo el daño a ellos y tú no los estás ayudando. No sé si les comenté, pero se los digo por si acaso, si no se los comenté, que les había dicho que la ficha del vagabundo nunca es retirada del tablero. Pero cuando ya recibe impactos, yo debo pasar los objetos a mi elección, debo pasarlos al área de dañados. Cuando ya no tengo objetos que dañar, se ignoran esos impactos. Él nunca es retirado, ni nunca se muere, ni nada. Simplemente ya no tengo objetos activos, no tengo objetos no dañados. Él puede seguir recibiendo impactos y no contaría, no pasaría nada con ellos. A pesar que una facción sea hostil al vagabundo, él igualmente puede seguir realizando acciones de ayuda a esa facción. Y la única manera de yo sacar la facción de su estado hostil es a través de haciendo una coalición con esa facción, que eso con las cartas de dominio, que eso veremos ahora. Pero como tal no hay ninguna otra acción que me permita quitar ese estado en esa facción. Solamente tenemos esta acción y esta acción se puede realizar con una facción en particular, que ya veremos ahora. Y pues por supuesto ya se dieron cuenta de que esta facción depende, es decir, va a ganar puntos de victoria, principalmente creando relaciones tanto de amistad como enemistad entre las facciones. Tenemos 4 cartas de dominio que están ubicadas en el mazo general, cada una que se representa una de las razas del juego. Cuando esas te tocan en tu mano, tú las utilizas como cualquier otra carta, guiándote de la raza que representa la carta. Haces tus acciones igualmente, se descartan de la misma manera. Pero en el momento que se descarta una de estas cartas, se coloca a un lado del tablero, indicando que esa carta fue descartada. Si no se coloca en el descarte general, sino que se coloca a un lado del tablero. Luego, cualquier otro jugador, o ese mismo jugador, un turno posterior, en la fase de mañana, justo en la fase de mañana, que la misma carta lo indica, y adicional a eso, solo si tienes al menos 10 puntos de victoria, para ese entonces, tú puedes elegir tomar esa carta de dominio y activarla en tu zona de juego. Activar esta carta de dominio, para ello tú debes pagar una carta que tengas en tu mano que corresponda a esa misma raza. Entonces pagas esa carta, la descartas y automáticamente tomas esa carta de dominio y la colocas en tu zona de juego. Y adicional a eso, que también lo indica la carta, tú debes retirar tu medidor de puntos de victoria, debes retirarlo de ese medidor. ¿Por qué? Porque ya tu objetivo no va a ser reunir los 30 puntos de victoria, que es el objetivo estándar, sino que ese objetivo se va a sustituir por el que te indique esta carta de dominio, que generalmente va a ser
de dominar claros correspondientes a ciertas razas. Entonces, ahí la carta te lo va a indicar. Entonces, por ejemplo, esta carta me dice que yo gano automáticamente si al comienzo de mi fase de amanecer, yo domino, gobierno 3 claros de zorro, aquí 3 claros de conejo, aquí 3 claros de ratón, y en este caso me dice que yo gano si yo domino, controlo 2 claros que están opuestos en las en esquinas opuestas. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo que hace es cambiar, radicalmente cambiarme el objetivo del juego. Entonces, generalmente cuando la facción, el jugador, está muy atrás en puntos con respecto a las demás facciones, esto puede ser determinante y puede cambiar el curso de la partida. Adicional a esto, el caso de los vagabundos, que aquí mismo lo indica abajo, cuando la partida es de 4 o más jugadores, el vagabundo, al tomar estas cartas de dominio, recuerden que el vagabundo no puede gobernar los claros. Entonces, lo que le permite a la carta de dominio es formar una coalición con una facción. Y esa coalición la tiene que hacer, no la escoge él. Él va a va a hacer la coalición con la facción que tenga menos puntos de victoria en ese momento. Si hay un empate en la menor cantidad de puntos de victoria, entonces ahí sí el vagabundo elegiría a cuál de las dos facciones va a hacer la coalición. ¿Y qué ganas con esto? Que si esa facción a la cual está haciendo coalición gana, el vagabundo gana también. Entonces en ese caso la única manera de que dos facciones, dos jugadores ganen simultáneamente en una misma partida. Si este vagabundo realiza una coalición con esa facción y esa facción gana, el vagabundo también ganaría. Por último, podemos realizar una disposición inicial diferente, un modo de juego más avanzado, que lo único que cambia es que el reverso del tablero hay otro tablero, que es como este es la Tierra en su estado en su temporada de invierno. Que lo único que cambia es que hay unas fichas, que son estas fichas, que se barajan y se coloca una en cada uno de los claros y automáticamente se voltean. Eso nos va a indicar a qué raza representan cada uno de esos claros. Y por supuesto nos va a dar una variación en cada partida que ya no va a ser siempre, cada claro va a ser la misma raza. Por lo tanto, ya la estrategia de cada una de las facciones va a variar en gran medida. De resto, las reglas son totalmente las mismas. Y otro detalle importante es que a la hora de mover el vagabundo entre bosques, estos ríos se toman en cuenta igual que los caminos. Es decir, él puede moverse de acá para acá. Estos dos bosques se consideran adyacentes para el vagabundo. Pero eso es todo. El resto es totalmente igual. Bueno, espero que les hayan quedado claras todas las reglas con respecto al juego base. De cualquier inquietud me lo dejan en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.